Hola hermanos, el Señor les bendiga, bienvenidos a Casa Bíblica Argentina. Es un privilegio de compartir la palabra del Señor juntos. Amén. Vamos a orar. Señor notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te disons merci. te decimos gracias. Merci parce que tu es notre Dieu. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Merci Père parce que nous sommes dans la vérité. Gracias Padre porque estamos en la verdad. Tu es la vérité. Tú eres la verdad. Nous te prions Père de nous donner la grâce Te pedimos de darnos la gracia afin de transmettre Seigneur ta parole de poder transmitir tu palabra selon ton cœur. según tu corazón. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 10 versets 1 à 6. Leamos Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 al 6. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Amen. Paul est en train de nous dire à travers ces versets Pablo está diciendo a través de estos versículos que toutes les choses qui sont arrivées au peuple d'Israël que todas las cosas que le sucedieron al pueblo de Israel depuis l'Égypte jusqu'à sa rentrée dans la terre promise desde la salida de Egipto hasta la entrada a la tierra prometida sont pour nous servir d'exemple. son para servirnos de ejemplo. Ces exemples sont là pour nous avertir. Esos ejemplos están ahí para advertirnos. Non seulement sont des histoires du passé, No son solamente historias del pasado, mais elles sont pour nous avertir.
pero están ahí para advertirnos, pour nous servir d'exemple. para servirnos de ejemplo. Le peuple d'Israël a vécu des situations difficiles à cause de leurs péchés, El pueblo de Israel vivió situaciones difíciles a causa del pecado, de leur rébellion, de su rebelión, en se tournant vers les idoles. volviéndose a sus ídolos. Et un grand nombre d'entre eux sont morts. Y un gran número entre ellos murieron. Et chaque situation nous sert d'avertissement pour nous. Y cada situación nos ayudan a nosotros para advertencia, para advertirnos. L'ennemi a ses propres stratégies. El enemigo tiene sus propias estrategias. Il est le serpent mensongère. Él es la serpiente mentirosa. Il s'introduit là où il y a une ouverture. Él se introduce ahí donde hay una brecha. Si quelqu'un n'aime pas la vérité, Si alguien no ama la verdad, 100%, no ama la verdad 100%, sachez que le mensonge s'est introduit. sepan que la mentira se introdujo. Le mensonge, La mentira, la tromperie el engaño et toute la famille du mensonge. y toda la familia de la mentira. Au lieu de vivre une vie de sainteté, En vez de vivir una vida de santidad, de vérité, de verdad, la personne vivra une vie d'hypocrisie. la persona vivirá una vida de hipocresía, Car le mensonge s'est introduit pour détruire. porque la mentira se introduce o es introducida para destruir, para destrucción. Le mensonge fera croire que tout ce qui est interdit est bon et beau. La mentira hará o te hará creer que todo lo que es prohibido o lo que está prohibido es bueno y bello. Amen. On va lire dans Nombre chapitre 25, versets 1 à 3. Leamos Números, capítulo 25, versículo 1 al 3. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Amen. Le peuple d'Israël n'était pas loin de rentrer dans la terre promise. El pueblo de Israel no estaba lejos de entrar en la tierra prometida. Il reste juste le Jourdain à traverser. Le faltaba nada más que atravesar el río Jordán. Israël demeurait à Sittim. Israel permanecía en Sittim Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. y el pueblo comenzó a librarse a la perversión con las hijas de Moab. D'où venait cette idée? ¿De dónde venía esta idea? Cette idée de faire tomber le peuple d'Israël. Esta idea de hacer caer al pueblo de Israel. Cette idée venue de Balaam. Esta idea venía de Balaam. Lorsque Balak a sollicité Balaam de maudire le peuple d'Israël. Cuando Balac solicitó a Balaam de maldecir al pueblo de Israel. Balaam ne pouvait maudire le peuple de Dieu. Balaam no podía maldecir al pueblo de Dios. Balaam savait qu'avec les armes, aucun peuple ne pourrait résister devant le peuple de Dieu. Balaam sabía que con las armas ningún pueblo podría resistir al pueblo de Dios, Un peuple qui tire sa force de Dieu. porque es un pueblo que tira, saca sus fuerzas de Dios Dans une vie de sanctification. en una vida de santificación. Amen. On va lire dans Nombre chapitre 31, versets 13 à 16, qui est la suite du chapitre 25. Leamos Números capítulo 31, versículo 13 al 16,
que es lo que continúa en el capítulo 25. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Amen. Le mal n'est pas venu de Dieu, El mal no vino de Dios, mais elle est venue de l'idée de Balaam pero vino por idea de Balaam, d'introduire les filles de Moab au milieu du peuple d'Israël. la idea de introducir las hijas de Moab en medio del pueblo de Israel. Et le peuple est tombé dans le péché. Y el pueblo cayó en pecado. Non seulement le peuple se livra à la débauche avec les filles de Moab, No solamente el pueblo se libró al pecado con las hijas de Moab, mais les filles ont invité le peuple au sacrifice de leur Dieu. pero las mujeres invitaron también al pueblo a hacer sacrificios a sus dioses. Et le verset dit, Y el versículo dice Israël s'attacha à Baal Peor. que Israel se aferró a Baal Peor. Le but de Satan n'est pas seulement de te faire tomber, El propósito o el objetivo de Satanás no es hacerte solamente caer, mais de te détruire, pero destruirte, de t'éloigner de Dieu de alejarte de Dios, et de s'attacher à d'autres dieux. para que te aferres a otros dioses. La plaie a fait tomber 24 000 d'hommes d'Israël. La plaga hizo caer o mató a 24,000 personas Parmi le peuple qui était destiné à conquérir la terre promise. y era de entre el pueblo que había sido elegido para conquistar la tierra prometida. On va lire dans Nombre chapitre 25, verset 6, on va le lire. Vamos a leer Números, capítulo 25, versículo 6. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Amen. Au moment que l'assemblée pleurait à l'entrée de la tente d'assignation, En el momento que la asamblea estaba llorando en la entrada, en la puerta del tabernáculo de reunión, voilà un homme des enfants d'Israël he aquí un hombre de los hijos de Israel amena vers ses frères une Madianite lleva a sus hermanos una madianita sous les yeux de Moïse et de toute l'assemblée. delante de los ojos de Moisés y de toda la asamblea. Au moment que le peuple pleurait En el momento en donde todo el pueblo lloraba à cause de la colère de Dieu provoquée par le péché du peuple. a causa de la ira de Dios provocada por el pecado del pueblo. Comment peut-on qualifier cet homme? ¿Cómo podemos calificar a ese hombre? C'est un homme insolent, Un hombre insolente, cynique, cínico, hautain, altanero, provocateur, provocador, irrespectueux, irrespetuoso, injurieux, injurioso, méprisant. que desprecia. Voilà un homme qui défiait Dieu.
Eso es un hombre que desafía a Dios. Malgré que la plaie faisait ravage au milieu du peuple, Mismo si la plaga estaba destruyendo al pueblo. mais cet homme Pero este hombre continue dans sa folie. continuó en su locura. On va lire dans Nombre chapitre 25 versets 7 à 8. Leamos Números, capítulo 25, versículos 7 y 8. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Amen. Voici un jeune homme jaloux de Dieu. Aquí tenemos un hombre con celo por las cosas de Dios. Voici un jeune homme zélé pour Dieu. He aquí un hombre, un joven celoso por las cosas de Dios. Voici un jeune homme qui aime la vérité. He aquí un joven que ama la verdad. Ce jeune homme a suivi cet homme d'Israël dans sa tente Este joven siguió a este hombre de Israel hasta su tienda et il les perça tous les deux. y los atravesó a los dos. Et le verset dit que la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Y el versículo dice que la plaga se paró en medio de Israel. Et le verset 10 dit, Y el versículo 10 dice, du chapitre bien sûr 25, del capítulo 25, dit que Dieu parla à Moïse. dice que Dios habló a Moisés. Dieu sort de son silence Dios salió de su silencio parce qu'un jeune homme a réjoui son cœur. porque este joven regocijó su corazón. Parce qu'un jeune homme est zélé de Dieu. Porque había un hombre con celo por las cosas de Dios. On va lire Nombre chapitre 25 versets 10 à 13. Leamos Números capítulo 25, versículo 10 al 13. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. Por cuanto tuvo celo por las cosas de Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Amen. Ce jeune homme Este joven reçoit un message de la part de Dieu. recibió un mensaje de la parte de Dios, Parce que ce jeune a été animé de son zèle. porque este joven fue animado por este celo Il a apaisé la colère de Dieu, y él calmó la ira de Dios, qui devait consommer les enfants d'Israël. la ira que iba a consumir a los hijos de Israel. Et la parole dit, Y la palabra dice: je ferai avec ce jeune une alliance de paix. yo haré con este joven una alianza de paz, Il sera pour lui et sa postérité après lui y será para él y su posteridad luego de él une alliance d'un sacerdoce perpétuel una alianza de sacerdocio perpetuo, parce qu'il était zélé pour son Dieu porque tenía celo por las cosas de Dios et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. e hizo expiación por los hijos de Israel. Amen.
On va lire dans Nombre chapitre 25, versets 14 à 15. Vamos a leer Números, capítulo 25, versículo 14 y 15. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Amen. Un seul homme a changé la destinée du reste du peuple. Un solo hombre cambió el destino del pueblo, En faisant l'expiation pour les enfants d'Israël. haciendo expiación por los hijos de Israel, En tuant le mensonge. matando la mentira. Tout ce qui n'appartient pas à la vérité Todo lo que no pertenece a la verdad et qui ne vient pas ou qui ne vient pas de la vérité o que no viene de la verdad est mensonge. es mentira. Et mensonge. Es mentira. Cette Madianite s'appelait Cosbi, Esta madianita se llamaba Cosbi, ce qui veut dire mon mensonge. que quiere decir mi mentira. Et l'homme d'Israël qui a été tué Y el hombre de Israel al quien mataron s'appelle Zimri, se llamaba Simri, qui veut dire ma louange que quiere decir mi alabanza ou ma chanson. o mi canción. Cet homme d'Israël n'était pas une louange pour Dieu. Este hombre de Israel no era una alabanza para Dios. Cet homme a refusé la vérité de Dieu, Este hombre rechazó la verdad de Dios, c'est-à-dire le commandement de Dieu. o sea, el mandamiento de Dios. Lui a décidé, Él decidió, car il était son propre Dieu. él era su propio Dios. Il avait obéi à ses propres impulsions. Él obedeció a sus propios impulsos. Zimri, à travers son attitude, Simri, a través de su actitud, il est en train de dire, está diciendo, oui, Dieu a dit, je le sais, Dios dijo, yo lo sé, mais où est le problème pero ¿dónde está el problema d'être avec une femme étrangère? de estar con una mujer extranjera? Il ne fallait pas trop exagérer. No hay que exagerar tanto. Satan veut introduire Cosbi dans la congrégation. Satanás quiere introducir Cosbi en la congregación. Et aussi Satan travaille en utilisant les Zimri. Y el diablo utiliza a personas como Simri, Des gens insolents personas que son insolentes, qui s'opposent à l'autorité de Dieu, que se oponen a la autoridad de Dios, au commandement de Dieu, a los mandamientos de Dios, et introduisent le mensonge. y introduce la mentira. À part de Cosbi Aparte de Cosbi, et des Zimri, de Simri, il y a des complices. hay también cómplices. Ces gens-là ne font pas ce qu'ils font Zimri et Cosbi. Si bien estas personas no hacen lo que hace Cosbi o Simri, Mais ils sont contents avec la façon d'agir. pero se gozan con la manera que tienen ellos de actuar. Fais attention. Tené cuidado. Mais si tu aimes Dieu, Pero si amás a Dios de tout ton cœur, de todo tu de corazón, toutes tes pensées, con todos tus de toute pensamientos, ton âme, con toda tu alma, tu dois le montrer avec ta façon d'agir, tenés que mostrarlo con tu manera de actuar, avec la façon de vivre. con tu manera de vivir. Tu dois tuer le mensonge. Tenés que matar la mentira. Tu ne dois pas le laisser vivre. No tenés que dejar vivirlo. Tuer le mensonge. Mata la mentira. Combien Dieu se réjouit Cuánto Dios se regocija lorsque ses enfants sont zélés pour la vérité. cuando ve a sus hijos que tienen celos por la verdad. Au milieu du faux et de la confusion. Celos por la verdad en medio de la mentira y de la confusión, de lo falso y de la confusión. En prenant position, en défendant la vérité. Tomando posición, mostrando su posición delante de la verdad.
Ne laisse pas rentrer le mensonge en toi, No dejes entrar la mentira en vos, ni dans ta famille, ni en tu familia, ni dans la congrégation. ni en la congregación. La parole dit dans 1 Timothée chapitre 3 verset 15, on va le lire. La palabra dice en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, vamos a leerlo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Est-ce que tu aimes la vérité? ¿Amas la verdad? Si tu aimes la vérité Si amas la vérité veut s'appuyer sur toi. la verdad quiere apoyarse en ti, Elle veut s'appuyer sur toi, sobre ti, sur l'Église. sobre la iglesia. Tuer le mensonge. Mata a la mentira. Comment peut-on tuer le mensonge? ¿Cómo podemos matar la mentira? En prenant position pour la vérité. Tomando mi posición enfrente de la verdad, denunciando la mentira. Amen, hermanos. On va prier. Vamos a orar. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te disons merci. te decimos gracias. Merci parce que tu as dit dans ta parole, Gracias porque tú dices en tu palabra, je suis le chemin yo soy el camino qui mène à la vérité, que lleva a la verdad, qui mène à la vie. que lleva a la vida. Père, merci parce que tu as fait de nous Gracias, Padre, porque has hecho de nosotros des colonnes columnas et l'appui de la vérité. y el apoyo, baluarte de la verdad. Père, merci pour ce privilège Gracias por este privilegio. et merci pour cette responsabilité. Y gracias por esta responsabilidad. Seigneur, nous voulons être des hommes, des femmes zélés pour toi. Nosotros queremos ser hombres y mujeres con celo tuyo. Des hommes, des femmes qui vivent la vérité, Hombres y mujeres que viven la verdad, qui refusent le mensonge, que rechazan la mentira, avec sa contrefaçon et sa confusion. con todo lo que es falso y produce confusión. Père, merci. Padre, gracias. Merci parce que tu nous as éclairés. Gracias porque nos has alumbrado Et tu continues toujours à nous éclairer. y continúas siempre a alumbrarnos. Parce que tu as dit dans ta parole, Porque tú dices en tu vous palabra, connaîtrez la vérité conocerán la verdad et la vérité vous rendra libre. y la verdad los hará libre. Libre du péché, Libre de pecado, libre du mensonge. libre de toda mentira. Dans le nom de En Jésus-Christ. el nombre de Jesucristo. Amen. Amén.